Y por lo tanto el rol de la disputa por quiénes son intelectuales, el enemigo la tiene clara. Ellos tienen intelectuales organizados como tal para generar una forma de muchas cosas de nuestra subjetividad cotidiana. En todo sentido. O sea, tiene brillantes intelectuales. No es casualidad los publicistas que pasan a ser asesores de campañas políticas. Porque descubrieron una potencia enorme. Mientras la izquierda, en general, yo me siento marxista en eso, discute si el psicoanálisis o no, ellos descubrieron que sirve. Y no quieren hacer con eso que todo el mundo se psicoanalice. Descubrieron que efectivamente hay mucha sutileza en la forma de generar acción en los demás. Y la publicidad fue la corroboración más perfecta desde la visión capitalista de que toda la estructura que proclamaron especialmente Freud es válida. O sea, ¿por qué carajo tenemos ganas de un montón de pelotudeces de las cuales no podemos explicar nada y vamos a ir a buscarlas? Y la forma de buscarlas es comprarlas. Porque casi todo eso que nos dan ganas de tener, hay que comprarlo. No nos dan ganas de tener aquello que es gratis. Y respondemos. Y lo interesante es que respondemos por izquierda o por derecha. O sea, en una encuesta no hay una ruptura que la gente que piensa por izquierda no consume eso. Y no consume casi nada. No es cierto. Entonces, hay intelectuales y ellos los tienen muy bien organizados. Lo que descubrieron claramente es que la función de la publicidad no es vendernos solamente un producto. Es que lo más grandioso es que nos vendió el sistema. O sea, nos lo vendió con tanta fuerza, es que tuvimos capacidad de destruir con mucha claridad todas las alternativas al capitalismo y convivir con eso. O sea, ¿cómo logramos de explicarnos hoy que la gran cantidad de trabajadores que tienen poco interés que termine el capitalismo? Yo, digamos, como repito, me siento marxista, leo un montón de volantes que proclaman la revolución y digo, ¿y por qué no conmueven? Hace 30 años conmovían, hoy no conmueven. O sea, hoy el que lo tiene que recibir no recibe la conmoción necesaria. El explotado no se conmueve y no alcanza con discutir si tal o cual de nuestros antecesores, digamos, desde el pensamiento de izquierda, se equivocó en esto o en aquello, sino en ver por qué quienes tendrían que estar preocupados por entender su realidad, para ver por dónde pasa la transformación, en su gran mayoría no les interesa. Ese es un agujero que para mí reivindica el rol del intelectual. Ya no siquiera hay burguesía y proletariado, hay directamente desplazados de la sociedad. O sea, el capitalismo ha logrado algo que ningún otro sistema precedente logró, que es ponerse a pensar que le sobra gente directamente porque desde que las tribus se mataban para la supervivencia y el que tomaba el territorio del otro lo liquidaba al otro porque tenían claro que no había comida para darle de comer al que habían conquistado, prácticamente no se han repetido demasiadas sociedades que no pensaran en incorporar al otro para mis riquezas. Bueno, esta sociedad capitalista está pensando en que África sobra, está pensando, y lo discute y lo escribe, que la sociedad mundial con 6.000 millones de habitantes es inviable y que es viable con 2.000 o 2.500 millones, y lo está practicando. Esto es una tarea clara de intelectuales, pensar cómo lo está practicando, sí, lo escribe, lo hace y lo tenés en África. Laboratorio más grande de liquidación de seres humanos no hay. Y lo está practicando. Y este es el rol de modelizar y traducir a la sociedad. Y la sociedad no puede ser un abstracto, son los compañeros de ustedes de banco al lado de uno, cómo hacerles entender que esto está vivo, que esto no es un fenómeno que está allá y a mí no me llega y no me toca, y si me toca me roza, pero si yo tengo la tarjeta de crédito seguro que zafé. Hay una construcción de todo eso que se nos está escapando. Quien nos atrae con la forma en que nos organizamos, dirige. Y eso es ideología. Y lo que hace otro intelectual es tratar de entender lo que el otro construye. Si no lo dice explícitamente, explicitarlo, y si lo dice explícitamente, poder refutarlo. Pero lo que hoy vivimos es una enorme cantidad de construcciones de modelos que no están explícitos. Uno de esos modelos es la publicidad. El sistema de consumo es un modelo recontra implícito y una capacidad enorme de ordenamiento social. Fantástico. Porque de todo lo que se habla cuando se habla de la crisis es ¿cuánto bajó el consumo de esto o de otro? ¿De qué se habla? Se habla de eso. O sea, no se habla concretamente de qué consecuencias trae en otros planos que no sea el consumo.
Y lo que logra el capitalismo es jugar con la frustración como una forma de ordenamiento. O sea, no ponértela tan lejos como para que tu frustración diga no tiene sentido correr esta carrera porque no voy a llegar, ni ponértela tan cerca como para que vos llegues y digas esto es todo lo que quería. Es muy interesante ese mecanismo. Está en pleno funcionamiento como ninguna otra sociedad, porque la sociedad contra la cual luchó Carlos Marx y el propio Lenin tenía una gran ventaja, que era palpable en la vida cotidiana, que te habían puesto el techo pegado a la cabeza. Entonces los millones que tenían el techo pegado a la cabeza y a veces el techo bajaba y los ponía de rodillas, tenían en la vida cotidiana una sensación mucho más clara de opresión y de quién era el dueño del botón del motor. Hoy eso está mucho más difuso, pero no porque no exista y no porque no tengamos que decirlo. El modelo es un modelo capitalista que necesita tratar de mantener una renta que se les cae a pedazos. Hay que leer economía, muchachos, si están en esta facultad. Yo no sé quién tiene que ver con economía acá, y por ahí digo una boludez, algunos vienen de la económica, pero hay que leer mucha economía. Y hay que leer mucho en eso, porque los que están estudiando economía de vuelta son a los que se les cayó su propia crisis, entonces vuelven a David Ricardo y a Carlos Marx. Y los únicos que ayudan a entender para ellos, no para hacer la revolución, sino para entender cómo mierda seguir adelante, es leer estos tipos. Uno de ellos, que fue Carlitos, les dijo: yo no veo otra cosa que la tendencia decreciente de las tasas de ganancia. Bueno, 140 años después se cumplió brutalmente eso. Yo que vengo del mundo, llamémoslo empresario, que laburo para las compañías petroleras que ganan cifras escandalosas, para mantener ese nivel de ganancias tienen que reinvertir tal cantidad que sus tasas de ganancia anual son del 5%. Me dicen, no puede ser con la que gana la petrolera. No. Es una guerra tan feroz para no quedarse detenido, y el capitalismo también en el gran capital tiene que correr mucho para adelante, que tienen que hacer una enorme reinversión para conquistar nuevos territorios quiere decir nuevos yacimientos, para mantener su posición dominante, y esa reinversión les insume un esfuerzo tan grande como si fuera la guerra de Irak para los norteamericanos, que es un esfuerzo gigantesco de capital, nada más que para mantener una posición dominante. Y su tasa de rentabilidad es del 5%, la misma compañía que hace 30 años tenían el 20% de tasa de rentabilidad. No digo que se están por fundir, digo que es tan pequeño la tasa de rentabilidad que va obteniendo que todas van por eso. Entonces, todas las grandes corporaciones, sean del área sistemas, del área servicios, de las minerales, el petróleo después de todo es minería, están por una rentabilidad cada vez más pequeña. Y lo que pasó fue producto de esto. Y eso se interpreta justamente haciendo un trabajo intelectual, que no es lo mismo que poner trabajadores intelectuales en una nube de pedo, pero es cierto que hay quienes van a tener más tiempo y por lo tanto van a tener más responsabilidad en hacer eso. Lo que yo creo que es que hay que reclamarle a quienes tienen acceso como ustedes a ciertos conocimientos es ese compromiso, esa responsabilidad. Que en el caso de ustedes esa responsabilidad llega hasta la traición. ¿Qué quiere decir la traición? La mayoría de ustedes, no sé si todos, pero creo, por lo que conozco del mundo universitario incluso actual, provienen de sectores que pertenecen a la burguesía, como funcionarios, se dicen clase media. Bueno, los que somos clase media somos parte del funcionariado de esa burguesía. Y o traicionamos ser funcionarios de eso, o no rompemos nada y no logramos esto que estamos diciendo, que estamos interpretando como nueva sociedad. Entonces, cuando decían, y esto para mí es emancipador, es poder sacarse de encima esa pertenencia, es poder construir un modelo claro de que hasta para el mayor ecologista, si es sincero y si no es un chantapufi como Greenpeace, sabe que las amenazas ecológicas no tienen otra solución que una articulación de dos tipos. O la que quieren ellos, Greenpeace imagina un mundo de 2.000 millones de habitantes, está escrito, entérense y coméntenselo a los amigos que le dan plata a Greenpeace, o un mundo sin explotadores, que logre decir, esto es lo que tenemos y esto hay que repartirlo de una manera racional, y no hay otra forma. Y la racionalidad es intelectual. La intuición es lo antitético de eso. No hay forma para mí de pensar en un modelo revolucionario que no sea multiplicando los panes del pensamiento intelectual, pero con mucho trabajo y con mucha inserción en saber que es un privilegio tener más horas que otros en dedicarle a pensar en esto. Nada más.